Hay caminos que solamente nos llevan de un lugar a otro. Y hay caminos que nos permiten descubrir un territorio, su naturaleza, sus montañas, sus ríos y también las huellas de las personas que lo habitaron antes que nosotros. Esta historia comienza a las 7 de la mañana en el parque principal de Fusagasugá. Ese día, aproximadamente unas 200 personas nos reunimos para participar en una caminata organizada por el líder hacia el sector de los Guásimos en Chinauta. No todos nos conocíamos, algunos ya tenían experiencia en senderismo, otros simplemente buscaban una nueva experiencia, hacer actividad física y salir por unas horas de la rutina. Pero todos teníamos algo en común, las ganas de caminar. Desde el parque principal nos dirigimos hacia la avenida Las Palmas. Allí nos esperaba aproximadamente 7 colectivos que nos llevarían hasta el punto de inicio del recorrido. Mientras dejábamos atrás el centro urbano, comenzábamos a entrar en otro Fusagasugá, el de las montañas, el de las veredas, el de los caminos rurales y el de la naturaleza que cambia considerablemente con la altitud y el clima. Al llegar al sector de los Guásimos volvimos a reunirnos. Antes de iniciar la caminata, recibimos indicaciones del instructor Néstor Rodríguez del IDERF y del representante de la Oficina de Turismo de Fusagasugá. Nos explicaron las características del recorrido y las recomendaciones que debíamos tener en cuenta. Porque esta no era una caminata sencilla, la ruta era exigente y antes de enfrentarnos a la montaña había que preparar el cuerpo. Comenzamos con ejercicios de calentamiento, piernas, brazos, espalda, respiración. Todo debía estar preparado, porque caminar por una montaña exige mucho más que simplemente tener ganas. Y entonces comenzamos. Al principio avanzábamos con energía, conversábamos, tomábamos fotografías, compartíamos con otros caminantes, pero poco a poco el terreno comenzó a cambiar. Las pendientes aumentaron, la respiración se hizo más rápida y las piernas comenzaron a sentir el esfuerzo. Fue entonces cuando comprendimos realmente la exigencia de esta ruta, pero con el esfuerzo también aparecieron las recompensas. La montaña comenzó a mostrarnos sus paisajes, y uno de los elementos que más llamaba la atención era la vegetación. En la zona baja de Fusagasugá existen condiciones asociadas al bosque seco tropical. La CAR identifica esta formación en sectores de la zona cálida del municipio, especialmente en áreas relacionadas con los ríos Cuja y Panje. Allí pueden encontrarse especies como el guásimo, la ceiba, el algarrobo, el balso y otras plantas adaptadas a condiciones de mayor sequedad. Y precisamente durante nuestro recorrido pudimos observar un paisaje marcado por la temporada seca. También encontramos sectores afectados por incendios recientes. Aquí es importante hacer una diferencia. Una zona que se ve seca naturalmente no necesariamente ha sido afectada por un incendio, pero donde sí encontramos señales de fuego, esas marcas nos permiten comprender la fragilidad de estos ecosistemas. Un incendio puede afectar la vegetación, el uso y el hábitat de diferentes especies. Por eso caminar también implica aprender a conservar. No dejar residuos, no encender fuego, no alterar la vegetación y respetar los lugares por donde transitamos. Pero la montaña también nos sorprendió con su fauna. Durante el recorrido pudimos observar una mariposa de color azul intenso conocida como morfoazul. Una de las especies comúnmente llamadas morfoazul en Colombia es morfoheleno, una mariposa de la familia Nymphalidae que habita en diferentes regiones tropicales de América. Se caracteriza por el intenso color azul de sus alas. Ver una mariposa así en medio del camino nos recuerda que estos senderos no son solamente lugares para nosotros, son también especies de vida. Aquí existen aves, insectos, reptiles, pequeños mamíferos y numerosas especies vegetales. Cada organismo cumple una función dentro del ecosistema. Y mientras caminábamos sucedía otra cosa igualmente importante. Nos estábamos encontrando entre nosotros, conversábamos, compartíamos experiencias y hablábamos de otras caminatas, de los caminos que ya habíamos recorrido y de aquellos que todavía queremos conocer, porque el senderismo no solamente conecta al ser humano con la naturaleza, también puede conectar a las personas. En la montaña todos tenemos que avanzar, todos tenemos que respirar, todos tenemos que esforzarnos y todos terminamos sintiendo el cansancio. Pero mientras avanzábamos surgió una pregunta:
¿Quiénes caminaron por estos territorios antes que nosotros? Para responderla tenemos que mirar mucho más atrás, mucho antes de la existencia de Fusagasugá como municipio, mucho antes de las carreteras, mucho antes de los automóviles. Este territorio ya estaba habitado. En la región existieron pueblos indígenas como los Utagaos, mientras que hacia zonas vecinas encontramos la presencia histórica de los Panches y otros grupos. La arqueología también demuestra que Chinauta forma parte de una historia indígena mucho más antigua. El Museo del Oro del Banco de la República conserva, por ejemplo, una figura votiva procedente de Belén de Chinauta, Fusagasugá, fechada entre los años 600 y 1600 de nuestra era. Esto es importante, porque cuando hablamos de la historia indígena de Chinauta, no estamos hablando solamente de una tradición oral, también existen evidencias materiales, piezas arqueológicas, sitios, restos y documentos históricos que permiten reconstruir parte de este pasado. Pero debemos ser rigurosos. No podemos afirmar que el sendero actual de los guásimos sea exactamente el mismo camino que utilizaron los indígenas. Lo que sí podemos afirmar es que estamos caminando por un territorio que durante siglos fue habitado y recorrido por diferentes comunidades. Y esa diferencia es fundamental, porque la historia no necesita inventarse para ser fascinante. La realidad ya es suficientemente extraordinaria. Los Utagaos ocuparon territorios relacionados con el valle de Fusagasugá y tuvieron contacto con otros pueblos de la región. Los Panches, por su parte, ocuparon amplias zonas de Cundinamarca y tuvieron relación con territorios vecinos. Las investigaciones arqueológicas de Tibacuy, muy cerca de esta región, han estudiado precisamente la relación entre poblaciones del altiplano y grupos de las tierras bajas, incluyendo Utagaos y Panches. Y esto nos permite entender algo fundamental. Fusagasugá no era un territorio aislado, era una zona de contacto, una región donde diferentes pueblos se encontraban y donde los productos también podían circular. Las redes indígenas de intercambio permitían mover recursos entre diferentes pisos térmicos y territorios. Entre los productos mencionados en las fuentes históricas y etnohistóricas aparecen recursos como el oro y la sal. Un camino no es solamente tierra, es conexión, es movilidad, es comunicación. Y en un territorio como este, los ríos también eran fundamentales. Uno de los grandes protagonistas de esta zona es el río Panche, también registrado históricamente como un río chocho. La CAR lo identifica como uno de los principales cursos de agua del occidente de Fusagasugá, y siglos después, ese río continuaba siendo un obstáculo que las personas debían atravesar. Tenemos una prueba extraordinaria. En 1875, el viajero José María Gutiérrez de Alba documentó un puente rústico de Chinauta sobre el río Panche. Su descripción habla de una estructura construida con varios troncos unidos mediante traviesas y bejucos, apoyada sobre un peñón en medio de la corriente. Hoy podemos mirar esa imagen histórica y comprender algo. Atravesar este territorio siempre ha requerido caminos y puentes. Mucho antes de nuestras carreteras modernas, el paisaje imponía sus propias condiciones. Los ríos había que cruzarlos, las montañas había que atravesarlas y las personas tenían que conocer profundamente el territorio. Hoy nosotros contamos con GPS, teléfonos, vehículos, carreteras, pero durante esta caminata volvemos a algo mucho más sencillo. Nuestros pies, nuestra respiración, nuestra resistencia y nuestra capacidad de orientarnos en la montaña. A lo lejos podemos observar también el Cerro del Quininí y las viviendas dispersas entre las montañas. Aparecen las veredas, los cultivos, los caminos rurales y surge otra pregunta: ¿quiénes viven allí? ¿Qué cultivan? ¿Cómo se desplazan? ¿Qué camino utilizan diariamente? Porque para nosotros estos senderos pueden representar una aventura de unas horas, pero para muchas comunidades rurales el territorio es la vida cotidiana. Aquí se trabaja, aquí se cultiva, aquí se transportan productos, aquí viven familias y aquí continúan existiendo caminos que conectan unas viviendas con otras. Entonces llega la parte más exigente de nuestra aventura. La montaña comienza a cobrarnos el esfuerzo, las piernas pesan, la respiración se acelera y el cuerpo empieza a pedir agua. Por eso, una ruta de nivel alto requiere preparación, hidratación, alimentación, calzado adecuado
y sobre todo escuchar nuestro propio cuerpo. No se trata de competir, no se trata de llegar primero, se trata de disfrutar el recorrido y regresar bien, porque después de varias horas, aproximadamente 200 personas habíamos compartido una misma experiencia. Personas diferentes, edades diferentes, historias diferentes, pero un mismo camino. Nos ayudamos, nos esperamos, conversamos, nos reímos, nos cansamos y continuamos. Porque quizás ese sea uno de los mayores valores de caminar. Descubrir que la montaña puede unirnos. Ese día, los Guásimo nos permitió mirar a Fusagasugá desde otra perspectiva. No solamente como una ciudad, sino como un territorio formado por montañas, ríos, veredas, ecosistemas y memoria. Un territorio donde todavía podemos encontrar evidencias de un pasado indígena, donde los ríos continúan recorriendo los mismos paisajes, donde las comunidades rurales mantienen viva la relación con la tierra y donde cientos de personas pueden reunirse para caminar y conocer. Cuando terminamos, el cansancio permanecía, pero también quedaba la satisfacción. Habíamos hecho actividad física, habíamos respirado aire libre y habíamos conocido personas. Habíamos observado la naturaleza y habíamos aprendido algo más sobre nuestra propia tierra. Por eso, la próxima vez que usted vea una montaña de Fusagasugá o el Sumapaz, no la mire solamente como un paisaje. Pregúntese, ¿quiénes habitaron este territorio? ¿Qué caminos utilizaron? ¿Qué productos intercambiaron? ¿Qué historias todavía permanecen? Y quizás entonces comprendamos que caminar también puede ser una forma de investigar, una forma de recordar, una forma de reconocer y una forma de proteger. Hoy fueron los Guásimos, mañana será otro camino, otra montaña, otra historia, porque Fusagasugá todavía tiene muchos caminos por recorrer y muchas historias por descubrir.